Un cordial saludo a todos los compañeros. Mi nombre es Edison Arquímedes Botina Juan, con código número 1085-270-597, perteneciente al grupo 612 de Metodología de la Investigación. A continuación voy a dar una breve explicación sobre los materiales de estudio que nos brindó nuestro tutor en relación al proyecto de investigación. Bueno, lo primero que vamos a entender es que es un proyecto de investigación. Nuestro proyecto de investigación es un proceso científico de indagación o cuestionamiento de algo o de un fenómeno social o científico. Especifica qué es lo que nosotros como investigadores podemos estudiar y cómo tenemos planificada nuestra realización de dicho estudio. Tenemos una definición en la cual nos dice que es un documento que contiene con el máximo posible de detalle, precisión y claridad pertinente el plan de investigación científica. Incluye sus aspectos y pasos fundamentales colocados en tiempo y espacio. Como primer paso debemos realizar el planteamiento del problema, que es una parte del proyecto de investigación donde se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. La elaboración del planteamiento del problema requiere varias fases. La primera, identificación del problema. Esto implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar. La valoración del problema, que consiste en la evaluación de la importancia o relevancia del problema identificado. La definición del problema, que es la definición de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes dentro de las cuales se encuentra dicho tema. La delimitación del problema, que supone la precisión de los aspectos concretos del tema que serán abordados. Un componente básico de nuestro proyecto de investigación es la justificación del problema, la cual es un apartado de nuestro trabajo de investigación en el cual se contesta una pregunta, la cual es el por qué y para qué lo realizamos. Puede ser teórico, metodológico o práctico, ¿no? Los trabajos con un enfoque cualitativo, la pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar. Surge el problema a investigar y se deben verificar que no se formulen las respuestas cerradas como sí o no. También no debe basarse en un completo concepto específico, debe despertar la curiosidad del investigador y motivarlo a examinar su conocimiento previo y diversos elementos que permitan generar ideas. Aunque es importante hacer una reflexión acerca de qué tipo de pregunta de investigación utilizaremos, no nos preocupemos mucho, ya que las categorías a menudo se entrelazan entre sí y es posible que una pregunta en realidad sea una combinación de dos o más tipos. Estas preguntas se clasifican principalmente en una pregunta de investigación principal y las demás que son subpreguntas, ¿no? La pregunta principal, que refleja una variedad de categorías de preguntas de la investigación, y las otras subpreguntas son más cortas y menos complejas. Generalmente podemos clasificarlas en una de las categorías de las preguntas de investigación, las cuales son las preguntas descriptivas, que son el punto de partida de la investigación, se refieren el aquí y el ahora. Sus respuestas pueden describir una situación, concepto o una persona, en base a toda la información recopilada. También hay preguntas comparativas, que son útiles si se desea explorar las diferencias o similitudes entre dos o más elementos. Como por ejemplo está una pregunta que sería que ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje de signos y el lenguaje corporal? También hay otra clase de preguntas que son las definitorias, que permiten determinar cómo se relaciona el tema en un contexto más amplio. Son útiles para caracterizar y clasificar un fenómeno. También hay otras preguntas de encuadre o resolución de problemas que se utilizan cuando se quieren identificar nuevas soluciones a los problemas ya existentes.
pero con un enfoque en el futuro cercano. A menudo se formulan con una estructura la cual dice que es, entre comillas, ¿cómo podemos? Así sería la pregunta. Siguiendo con mi exposición, encontraríamos la hipótesis. La hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una determinada investigación, sujeto a una comprobación. Esta será confirmada o negada una vez finalizada la investigación. Hay que tener en cuenta que la hipótesis se utiliza en trabajos donde se busca la comprobación de lo que se está planteando. Trabajos con enfoque cuantitativo. ¿Okay? La hipótesis se utiliza en trabajos cuantitativos. Y las preguntas de investigación cuando queremos un trabajo con enfoques cualitativos. ¿Okay? Bueno, hay que tener en cuenta que la hipótesis se utiliza en trabajos donde se busca la comprobación de lo que se está planteando. ¿Okay? En pocas palabras, pues cuantitativamente. Se caracterizan por ser enunciados simples y fáciles de comprender y se formula a manera de proposición. ¿Sí? O sea, la formulamos como una proposición y esta debe estar compuesta por las variables. Una variable es una característica o atributo o propiedad observable, la cual refleja o expresa algún concepto y en la cual admite diferentes valores, pues tiende a cambiar y además puede medirse. Eso es lo que es cuantitativo. Las variables deben presentar dos definiciones, una conceptual, consecutiva o constitutiva, y la otra operacional. Bueno, la clasificación. ¿Okay? En el concepto de hipótesis incluimos una clasificación según las características que cumplen lo siguiente. Hipótesis generales, que se caracterizan por intentar solucionar de manera extensa ciertas incógnitas del investigador. Hipótesis específicas, que resultan derivadas de las anteriores, y en este caso se intenta ser un poco más reducido con el tema que se trata. Hipótesis operacionales, que son aquellas que serán analizadas mediante pruebas específicas y los resultados obtenidos en las mismas. A su vez, estas sufren una clasificación aún menor en hipótesis alternativas y nulas. Hipótesis estadística. Son expresadas y puestas a prueba por medio de ecuaciones sostenidas matemáticamente. Y también en esto de las hipótesis se suelen clasificar de acuerdo al número de relación entre las variables descriptivas, hablando de hipótesis de investigación, claro está. En descriptivas, que son las afirmaciones donde se plantea cómo se manifiestan las variables de un contexto. En correlacionales, que se especifican vinculaciones o asociaciones entre dos o más variables. Aquí en el cual el orden no importa. ¿No? Okay. O sea, puede ser X en Y o Y en X, como sea necesario. Y las relaciones y las hipótesis de relaciones de causalidad, que en esta sí importa el orden, porque la una es causa y la otra efecto. Entonces, en esto se entiende que hay una variable dependiente y la otra variable independiente. Bueno, siguiendo con el tema, entendemos lo de la hipótesis. Como base de conclusión, diremos que los elementos mencionados son la base del proyecto de investigación, por lo que se debe crear en base a los mismos elementos una investigación clara y concisa desde nuestro planteamiento, que requiere una identificación de nuestro problema, en el cual vamos a consolidar si queremos hacer una investigación cuantitativa o cualitativa. También en este apartado tenemos la formulación del problema, que es nuestra idea de investigación, que podemos hacerlo
en forma de una pregunta o de una afirmación. Ese sería la principal base para nuestro proyecto de investigación. Bueno, con todo esto pues ya hemos terminado con nuestra exposición. Espero que me hayan entendido y bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.